Un momentito. Ya. Entonces, aquí en este esquema pueden ver que yo siempre comienzo con la definición. Y la definición de síndrome metabólico es un conjunto de anomalías bioquímicas y fisiológicas que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, específicamente una enfermedad ateroesclerótica con consecuencia cardiovascular y de padecer también diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, de ahí que el síndrome metabólico es muy importante, porque si nosotros diagnosticamos primero síndrome metabólico, vamos a poder evitar que la persona luego progrese a una diabetes mellitus tipo 2 y a una enfermedad cardiovascular por aterotrombosis, como es, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, como es, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, entre otros. Esa es la máxima premisa del síndrome metabólico. Pero, ¿cómo nosotros sabemos o reconocemos que dentro del cuerpo de un paciente hay síndrome metabólico? ¿Por qué se produce este síndrome metabólico? Primero, se produce como pilar central por la obesidad abdominal. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es el cúmulo de tejido adiposo, ¿ok? Cutáneo, sino también dentro de la cavidad abdominal, ¿ok? Y dentro de la cavidad abdominal me refiero alrededor de los órganos intraabdominal. También imagínense que por fuera de sus órganos, ¿ok? Por fuera de su hígado, o al costado de su hígado, o al costado de su intestino, o al costado de otros órganos intraabdominales, imagínense también, así como ven la grasa en su abdomen, imagínense también que dentro de sus órganos hay grasita. De ahí que, como mencionó su compañero, estos pacientes tienen esteatosis hepática, o sea, grasita hepática, que no se produce por causa del alcohol. No es una esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, la obesidad central se llama porque está al centro del cuerpo, en el eje obesidad abdominal. Es muy importante porque estas células adiposas resulta que como están creciendo, proliferando, porque están cada vez siendo alimentadas de toda la chatarra que lamentablemente consumimos muchos de nosotros, eh, por todas estas grasas, por todos estos azúcares, se siguen alimentando estas células adiposas, siguen creciendo y lamentablemente producen señales de alerta, que el tejido adiposo trata de decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, trata de decirle, oye, párale, deja de comer un poquito, ten una alimentación más saludable. Estas citoquinas, en ese intento de disminuir la progresión de la proliferación, generan daño a los tejidos. Y uno de los daños que generan estas citocinas, ahí están viendo cuáles son, el factor de necrosis tumoral, básicamente citocinas proinflamatorias, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, son las tres clásicas citocinas inflamatorias. Lo que hacen estas citocinas es, sobre el receptor de la insulina, generar resistencia. Es decir, que este receptor de la insulina que se encuentra en diversos tejidos de nuestro cuerpo, para que la insulina pueda usarlos, para que la glucosa ingrese a estos tejidos, este receptor ya no va a responder. ¿Por qué? Porque estas citocinas lo están bloqueando. Por lo tanto, como este receptor ya no responde, se llama entonces resistencia a la insulina. Es porque se hace más resistente, ya no responde a la insulina. De ahí que estas citocinas son las más importantes. ¿Y quién lo produce? El tejido adiposo. Entonces, ¿quién es el primer responsable del síndrome metabólico? El tejido adiposo, es decir, la obesidad abdominal, la obesidad central. Esa es una pregunta que siempre les van a hacer. Y por lo tanto, ¿cuál es el otro eje o el eje o el segundo concepto más importante producido por la obesidad central? La resistencia a la insulina. ¿Ok? En las diferentes bibliografías van a ver que la definición fisiopatológica del síndrome metabólico va alrededor de la resistencia a la insulina. Y aquí pueden ver cómo los ácidos grasos se acumulan en el hígado, como les comentaba, produciendo esteatosis hepática. Que recuerden, como habrán visto en sus cursos de patología,
de anatomía patológica, primero, la grasita en el hígado se acumula como pequeños nódulos, ¿ok? Entonces se llama esteatosis micronodular, porque son chiquititos acúmulos de grasa. Pero luego estos acúmulos chiquititos de grasa se van uniendo entre sí y forman acúmulos más grandes. Entonces la esteatosis hepática micronodular progresa a una esteatosis hepática macronodular. Recuerden que la principal función del hígado es producir proteínas. De ahí que cuando han visto en sus cursos, ustedes ya que son ya de cuarto y quinto año, cuando han visto en sus cursos de gastroenterología, cuando han visto insuficiencia hepática, pues ven que baja la albúmina, ven que bajan las globulinas, proteínas muy importantes se producen en el hígado. Y ahí también están las lipoproteínas, que son proteínas que van unidas a lípidos, ¿ok? Van transportando los lípidos. ¿Por qué hacen esto? Porque recuerden que los lípidos son sustancias que no tienen carga. No tienen carga ni positiva ni negativa. Entonces, como no tienen carga, no pueden transportarse libremente a través de la sangre. Tienen que ir como en balsas, como en barquitos. Y estos barcos que sí tienen carga son las proteínas. Entonces, las proteínas forman como un capuchón donde dentro están los lípidos y los transportan. Entonces, esas lipoproteínas, acá las tenemos, son el VLDL, perdón, el LDL y el HDL, cada uno con su función. Recuerden que el VLDL es el que primerito sale del hígado con una gran carga de lípidos para que estos lípidos vayan a los tejidos, porque los tejidos, principalmente el tejido adiposo, necesita acumular esas grasas. Luego, una vez que ya el tejido tiene estas grasitas de la VLDL, se va a cambiar la estructura de la VLDL y ahora entonces se va a llamar IDL, ¿no? La intermedia. Y así paso a paso va a cambiar su estructura, ¿ok? Hasta que tenemos a la HDL, que es la que va a agarrar los lípidos de la periferia y se los va a regresar al hígado. Por eso se le llama la lipoproteína buena, entre comillas, ¿ok? O el colesterol bueno, porque es el que se lleva grasa del tejido al hígado, porque no quiero acumular grasa en los tejidos, ¿ok? El hígado lo va a metabolizar. Entonces, como esta acumulación de grasa en el hígado permite que haya mayor producción de barcos cargando lípidos, porque este hígado ahora tiene más y más lípidos, a eso se le llama dislipidemia. ¿Ok? Entonces, dislipidemia es la anormalidad de la producción de lípidos, hablando de triglicéridos, hablando de colesterol y de los principales transportadores que son el HDL, el colesterol bueno, y el LDL, el colesterol malo. ¿Qué hace el LDL? Lo contrario al HDL, que es depositar el colesterol, o sea, depositar la grasa, agarrar la grasa y depositarlo en tus tejidos, lo cual contribuye a la obesidad, lo cual no queremos porque persiste este estado de inflamación crónica. El síndrome metabólico es un estado de inflamación crónica. Ya. Acá pueden ver también la disfunción de las células beta luego de que se produce la resistencia a la insulina por efecto de estas citocinas. Las células beta pancreáticas, voy a dibujar acá un poquito. Acá en el tejido periférico están actuando las citocinas sobre el receptor de insulina. Entonces el receptor ya no responde, se hace resistente a la insulina. Entonces ustedes saben que en nuestro cuerpo todo está en homeostasis. Entonces el páncreas lo que va a hacer es decir, ay no, yo tengo que producir más insulina para intentar que este receptor responda. Entonces comienza a producir más insulina. Las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, van a comenzar a aumentar su producción de insulina. Son como una fábrica de insulina. ¿Okay? Si yo veo que afuera en las calles no está funcionando mi producto, pues le llevo más, le llevo más. Igual acá está llevando más insulina. Entonces estas células se hipertrofian para producir más insulina de forma compensatoria. Pero llega un punto en el que las células pancreáticas se rinden. Ya la fábrica dice, nadie nos está haciendo caso, los receptores se han vuelto súper resistentes, ya no están respondiendo. Entonces llega el momento en el que las células se autodestruyen. A eso se le llama apoptosis. Entonces ocurre la apoptosis de las células beta pancreáticas.
Y con la muerte de las células beta pancreáticas hay disfunción pancreática, ¿cierto? Porque ya no producen, ya no cumplen su función principal, que es producir la insulina, las células beta. Muy aparte de ello, la acumulación de lípidos no solamente se da en el hígado, sino también, como ven aquí, en el músculo, ¿ok? En otros tejidos periféricos, como les digo, si ustedes ven a una persona con un gran perímetro abdominal, no solo imagínense la grasa de la pared abdominal, ahí por adyacente a tu músculo, no solo se imaginen la grasa ahí, también hay ahí, pero también imagínense que esa persona tiene grasa en el hígado, como estamos viendo, incluso en el peritoneo, incluso alrededor del intestino, en todos los órganos, incluso alrededor del estómago. Cuando tengan la oportunidad yo el curso de medicina legal, como yo lo he tenido, y la oportunidad de ver órganos reales, ya no por dibujito, ahí van a poder visualizar cómo la mayoría de personas tiene estos depósitos de grasa por lamentablemente la mala alimentación que tenemos. Luego vemos que la inflamación a nivel muscular conlleva a daño mitocondrial y el daño mitocondrial para el músculo es catastrófico, ya que el músculo se va a atrofiar si no tiene energía para poder contraerse y relajarse. ¿Ok? Perdón. También recuerden que el músculo responde a la insulina, entonces también hay resistencia a la insulina. Por otra parte, si ya no responde mi tejido a la insulina, ya no hay quien lleve hacia adentro la glucosa. Por lo tanto, la glucosa permanece en la sangre. Y cuando hay mucha glucosa en la sangre, se llama hiperglicemia. ¿Ya? Recuerden que hay test para evaluar si efectivamente hay mucha glucosa en sangre o no. ¿Okay? Eso lo van a ver ya en una clase de diabetes. Entonces, la hiperglicemia, la dislipidemia, la obesidad central, la resistencia a la insulina, estamos viendo que son mecanismos del síndrome metabólico. Son parte de la fisiopatología. Finalmente, el daño vascular es muy importante y esto es otro de los motivos que se agregan para que se produzca el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque recuerden que el endotelio, el endotelio está en estrecho contacto con la sangre y con las sustancias de la sangre. Por lo tanto, cualquier daño en el endotelio me puede producir enfermedades vasculares. Tiene sentido, porque es la capa más interna del vaso sanguíneo. Imagínense ustedes su habitación. En la habitación, ustedes en el piso tienen losetas, ¿cierto? Imagínense que varias losetas se comienzan a romper, ¿ok? Como está pasando aquí en el piso, en el endotelio de los vasos sanguíneos, se comienzan a lesionar las células por esta inflamación crónica, ¿ok? Se comienzan a romper estas losetas. Ya no tienes protección en tu piso. Eres más susceptible a que se dañe el piso, que si le cae agua, se daña el piso. Por esta pérdida de las losetas, que en el vaso sanguíneo vendría a ser la pérdida o la disfunción de las células endoteliales. Por eso es que la disfunción endotelial es el otro mecanismo involucrado y muy importante en el síndrome metabólico. Y hablamos de daño microvascular, o sea, vasos pequeños, y hablamos de vasos grandes. Entonces, al estar este endotelio dañado, propicia, precipita el depósito de grasita, esa grasita que se está transportando por la LDL a todo el cuerpo, aprovecha esas células que están disfuncionales, aprovechan como quien dice ese piso de tu habitación que está todo rotito para ahí depositar sustancias. ¿Qué deposita? Como les digo, la grasita. La LDL deposita la grasa. Y al depositarse allí, comienza a crecer un gran depósito de grasa en ese piso, en ese endotelio disfuncional. Y así es como se va formando poco a poco la famosa placa de ateroesclerosis, el famoso ateroma, y este es el responsable de obstruir entonces a nuestros vasos sanguíneos. Es como si en el piso donde está la loseta dañada se comienza a acumular tierra y tierra y tierra. ¿Ok? Por lo tanto, yo me tropiezo con ese acúmulo de tierra. Igual acá,
dentro del vaso sanguíneo la sangrecita se tropieza con ese cúmulo, con ese cerrito de grasita, no tiene por dónde pasar hacia el resto de tejidos para irrigarlos, para oxigenarlos. Entonces, por ese motivo es que les digo que las enfermedades cardiovasculares tienen un importante componente de daño microvascular y macrovascular por la disfunción endotelial, por esta placa aterotrombótica que se forma luego de que las células endoteliales sufren daño, que es un mecanismo también asociado. Y la hipertensión es también producto del daño vascular. Recuerden que las células endoteliales se protegen a sí mismas produciendo la vasodilatación. Voy a dibujarlo acá a un costadito. Ya. Imagínense que este es un vaso sanguíneo, este es el endotelio, y abajo está la capa de células musculares lisas vasculares, las famosas CMV. Y estas células musculares lisas, CMLV vasculares, van a responder al óxido nítrico que produce el endotelio. Y al responder, ¿no? Luego de activarse todo el GMP cíclico y toda la vía de señalización del óxido nítrico, estas células musculares se van a relajar. Al relajarse, al haber relajación vascular, el endotelio y el vaso sanguíneo van a permanecer íntegros, relajados. Pero al haber disfunción endotelial, ya no tengo estas células endoteliales íntegras para producir óxido nítrico. Si no tengo óxido nítrico, ¿quién va a estimular a la célula muscular lisa vascular para producir la relajación? No hay. Entonces la célula muscular lisa vascular va a estar en contracción persistente. Y esta contracción de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos va a ser lo que de manera acumulativa va a llevar a que aumente la presión arterial, ¿no? Que ustedes ya saben la fórmula de la presión arterial que involucra esta resistencia vascular periférica que está dada por la tonicidad de las células musculares lisas vasculares. Y también el tejido adiposo, la obesidad central, la inflamación crónica, recuerden que activa al sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático, ustedes saben que apoya, complementa, aumentando la presión arterial. Algo muy interesante que leí en un artículo hace poquito acerca de síndrome metabólico es que incluso hay grasa que se acumula dentro del riñón, ¿ok? Obviamente fuera del riñón también, pero dentro del riñón, y que incluso obstruye los vasos sanguíneos que se encuentran en la nefrona. Entonces, ustedes saben que los vasos sanguíneos del aparato yuxtaglomerular se encargan de censar cómo está la presión para poder activar o no activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al haber esta presión del tejido adiposo sobre los vasos sanguíneos y al llegar menos flujo hacia la nefrona interpreta que no está llegando un adecuado aporte sanguíneo hacia el riñón, no hay una correcta diuresis y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando no debería, y solo por este cúmulo de grasa. Y esto, ustedes saben, que aporta a la presión arterial, ¿cierto? Porque al final todo este sistema tiene como consecuencia que se produzca la reina de la aldosterona, que es la que va a permitir que haya mayor captación de agua, de sodio hacia el vaso sanguíneo, o sea que haya más presión de agua en el vaso sanguíneo, y eso aporta a la hipertensión. Chicos, hasta aquí quisiera que me puedan escribir en el chat si todo está claro o debo repetir algo, porque esto es importantísimo. Ya lo demás es lo que hay en internet, pero esta explicación justamente de este artículo, como les comentaba, es importantísimo. A ver, José dice todo claro. ¿Alguien más? Mariana dice todo claro. Nadie más, chicos, están ahí. Ya, preguntan, ¿por qué ocurría la hipertensión? Como mencionaba, porque hay una activación del sistema nervioso simpático,
porque hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué se produce esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque hay cúmulo de grasa también intrarrenal alrededor de los vasos sanguíneos que forman el aparato yuxtaglomerular que se encarga de decidir si activar o no activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al haber este cúmulo de grasa, este vasito sanguíneo no está recibiendo o no está permitiendo llevar un buen aporte sanguíneo a nivel glomerular, por lo tanto se interpreta que no hay buen aporte sanguíneo cuando sí lo hay, pero la grasa está obstruyendo el conducto. Entonces, hay activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona que aumenta la presión arterial. También la disfunción endotelial está relacionada con la hipertensión endotelial. Como les comentaba, por el tema de que el endotelio produce el óxido nítrico. El óxido nítrico en la célula muscular lisovascular produce la vasodilatación, o sea, relajación, o sea, presión regulada, presión normal. Pero al disfuncionar el endotelio por la inflamación crónica de la obesidad, por el daño del colesterol que se está depositando aquí en el endotelio, perdón, en el vaso sanguíneo, por todo este daño, el óxido nítrico ya no se está produciendo porque las células ya se están dañando. Entonces la célula muscular no tiene cómo relajarse porque no está quien le daba la señal de relajarse, que es el óxido nítrico, y ahora se contrae persistentemente. Si se contrae, aumenta igual la presión arterial. Ahora sí, ¿se entendió? Ya, gracias Wilton por tu pregunta. Bien. Entonces, ya el otro tema que les quería comentar en esta ponencia y que creo que es muy importante y que todos manejamos hoy en día es el índice de Quetelet, que es el índice de masa corporal. Como ustedes saben, este índice es muy famoso por su practicidad en su aplicación. Solamente con el peso y con la talla y con la calculadora de nuestros celulares podemos calcular el número de IMC y de acuerdo a esta tabla mundialmente conocida, decirle a la persona si tiene un peso bajo, peso normal o sobrepeso o obesidad. Pero el detalle con el IMC es que no es 100% exacto, ya que ustedes saben que personas que hacen ejercicio físico extenuante tienen músculo hipertrofiado, el cual pesa también, al igual que pesa la grasa. Entonces no podríamos decir que es 100% fiable, ya que lo que buscamos con el índice de masa corporal es determinar el, el estado nutricional del paciente, pero hay estas variaciones en las diferentes personas. De que lo debemos saber, sí lo debemos saber, porque es ampliamente preguntado en exámenes nacionales, Residentado, ENAM, Salud, lo preguntan mucho, pero para diagnosticar obesidad, sobrepeso, obesidad, para diagnosticar en sí síndrome metabólico en un paciente, no basta con calcular el IMC, que solo me va a decir si el peso es mayor para la talla o no. ¿Ok? No basta solo el IMC. ¿Ok? Basta tener 3 de estos 5 criterios, que son la obesidad central, abdominal o visceral, medida como la circunferencia de la cintura, los triglicéridos séricos, los niveles de colesterol HDL, la presión elevada y la glucosa en ayuno. Y ustedes dirán, Suri, me tengo que memorizar todo eso. Si se dan cuenta, los criterios, estos 5 criterios diagnósticos de síndrome metabólico tienen que ver con la fisiopatología. ¿Cómo mido yo la dislipidemia? Pues mido un parámetro malo y un parámetro bueno. ¿Cuál es el parámetro bueno dentro de los lípidos? El HDL. Entonces mido cómo está el HDL. ¿Y cuál es el parámetro malo dentro de los lípidos? Sí, es cierto, es el LDL, pero el que se usa como criterio diagnóstico son los triglicéridos. ¿Cuál es la otra alteración dentro del síndrome metabólico? La hipertensión, por todos los mecanismos que les he mencionado. Entonces, para
el diagnóstico, uno de los diagnósticos es evaluar cómo está la presión. Les había mencionado también que la resistencia a la insulina era un mecanismo principal. ¿Cómo yo sé que una persona tiene un grado de resistencia a la insulina? Porque la glucosa no está ingresando a las células. Entonces, tengo que evaluar, ¿hay o no hay hiperglicemia? Entonces, la glucosa en ayuno elevada es otro criterio. Y habíamos mencionado que lidera, el que está al pie, el que está adelante, generando todo el síndrome metabólico, es la acumulación de grasa eh, central, la acumulación de grasa abdominal, que también, como saben, es grasa visceral. No la vemos, pero es implícita que hay grasa visceral en un paciente que tenemos un abdomen con una amplia circunferencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá este parámetro se llama obesidad central, abdominal o visceral. Pero la que medimos es la abdominal, ¿cierto? La circunferencia de la cintura. Uy, ya. Entonces, un momento, no se ve mi puntero. Ya, ahora sí. Entonces, acá vemos que la circunferencia de la cintura para hombres es de 102, tiene que ser mayor o igual a 102 para yo decir que hay obesidad central. Y en mujeres tiene que ser mayor o igual a 88. Los niveles de colesterol en hombres, 40, deben ser menos de 40, perdón, deben ser más de 40, y en mujeres deben ser más de 50. Entonces, yo le pondría check a este criterio diagnóstico para síndrome metabólico si, por ejemplo, un hombre tiene un HDL muy bajo, por ejemplo, de 20. ¿Por qué? Porque eso me indicaría que no tiene una buena cantidad de colesterol bueno, de este transportador de colesterol bueno, porque no va a regresar el colesterol hacia el tejido hepático, ¿no? Eh, y acá cuidado con el parámetro de presión arterial y glucosa, porque en las guías, si bien es cierto, se menciona 130, 85, glucosa más de 100 y ello, pero imagínate que una persona está con su presión controlada. Imagínate que un paciente ha sido diagnosticado de presión alta, aunque es hipertenso, pero está recibiendo medicamentos. Ok, está recibiendo, qué sé yo, diuréticos, sus calciotonistas, lo que sea. Imagínate, y tiene una presión muy controlada, o sea, tiene una presión de 120/80, ¿ya? Ideal. ¿Tú le pondrías que tiene presión elevada o no? Si ya está recibiendo antihipertensivos, es porque tiene una hipertensión de fondo. Entonces, lógicamente, tú, a pesar de que tenga su presión normal, si ya es hipertenso, pero está bien controlado porque está recibiendo antihipertensivos, igual le pones checa este criterio, ¿ok? Repito, cuando está recibiendo antihipertensivos y en caso veas que su presión está normal, ponle checa este criterio porque su presión es elevada, sí, pero ahorita está normal por el uso de antihipertensivos. Es hipertenso. Entonces no vas a poner que no a este ítem. Luego está la glucosa en ayuno elevada. Pasa lo mismo que con la presión alta. Imagínate que el paciente tiene ya uso de antihiperglicémicos, ¿ok? Que esté usando, por ejemplo, metformina. Entonces a este paciente le encuentras con una glucosa en 80 y te dice, doctor, yo tomo todos los días mi metformina. Ya. ¿Cómo le vas a poner a este criterio? Le vas a poner como presente. ¿Por qué? Porque ahorita la glucosa, si bien es cierto, no está en más 100, pero ¿por qué es? Es fisiológico, es porque él tiene una buena glicemia, no, es porque con ayuda de los antihiperglicémicos está manteniendo una buena glicemia. Entonces, sí tiene de fondo una glucosa en ayuno elevado. Entonces pasa lo mismo que la presión arterial alta. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? Sí, perdón.
Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, genial. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más puede comentar el chat si todo está claro? Por favor. Antes de continuar, a ver, Wildon dice que sí. Gracias, Wildon, ya. Entonces, aquí les he dejado unas dos preguntitas. Yo suelo estudiar con preguntas del USMLE, que es un examen de Estados Unidos que se hace para hacer la especialidad allá. Las preguntas del USMLE tienden a ser bastante largas, pero son muy buenas. Eh, este es del Step 1 o Step 2, donde ahondan más en lo fisiopatológico, entonces les voy a leer un poco de esta para que vean un poco el trasfondo del síndrome metabólico en casos reales, ¿ok? Hombre afroamericano, eh, dicho sea de paso, una etnia en la que se tiene mayor prevalencia de síndrome metabólico, además de hipertensión arterial, que es parte del síndrome metabólico, de 32 años, acude al consultorio por un examen de rutina. No tiene quejas. Los registros muestran que su presión arterial sistólica está en 130 a 138 y la presión arterial diastólica está de 88 a 95. Ya tenemos el nivel de hipertensión, a pesar de recibir asesoramiento sobre modificaciones en el estilo de vida. Admite que no ha seguido este consejo. No toma medicamentos y trabaja desde casa como diseñador web. Eh, ya, pero tiene varios registros, ojo, no es una sola medición de presión arterial, ya son varios registros, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí el diagnóstico de hipertensión arterial. No toma medicamentos y trabaja desde casa como diseñador web. No bebe alcohol, no fuma marihuana semanalmente. Su temperatura es de 37, su presión ahora es de 138/90, el pulso es de 76, respiración de 12, IMC de 29.8, exploración física es normal, excepto porque hay obesidad en tronco, obesidad abdominal, es lo mismo, obesidad central, con circunferencia de la cintura de 44 pulgadas. Los resultados de laboratorio en ayunas son los siguientes. Glucosa elevada. Colesterol por encima de 200 es elevado. LDL por encima de 100. Colesterol HDL por debajo de lo que se debería. Es un hombre africano por debajo de 40. Triglicéridos por encima de 150, 240. Tiene aquí todos los parámetros para, primero, hiperglicemia. Segundo, dislipidemia. Entonces, teniendo ya una hiperglicemia, una dislipidemia, teniendo obesidad central, teniendo hipertensión, cumple con los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. ¿Cuál sería el manejo en este paciente? Primero, es muy importante, aunque no lo crean, y yo lo he visto como alumna, y soy muy crítica con esto con mis docentes, aunque no lo menciono, pero es algo que creo que todos vemos como alumnos, pero a veces no queremos ver, que es que la consejería al paciente es mucho más importante que darle una receta con 10 medicamentos. Yo de verdad sé que mis docentes son muy profesionales y tienen mucho conocimiento y por algo son especialistas y llevan años trabajando, pero uno póngase en el lugar del paciente y pónganse no en el lugar de una persona que entiende todo lo que le dicen, sino pónganse en el lugar de una paciente con bajo nivel socioeconómico, que ha tenido una educación precaria, que digamos no tiene una buena comprensión. Personas, todos tenemos factores estresantes, el trabajo, la familia, etcétera, que en el consultorio no va a ser que el 200% de nuestra atención esté en el doctor, como si el doctor está concentrado indicando los medicamentos, ¿no? Que son ellos los especialistas. Entonces, yo sé también que los tiempos de consultorio son muy breves, pero algo que yo al menos pienso hacer cuando me gradúe, cuando ya ejerza, es al menos tomarme unos pocos minutos para realmente mirarle a los ojos a la paciente y al menos decirle, este medicamento es para controlar tu glucosa, este medicamento es para controlar tus triglicéridos, para controlar tu colesterol. Estos medicamentos no te van a sanar si no haces dieta, si no haces ejercicio, si no bajas de peso. Si sigues con
el perímetro abdominal elevado con la obesidad central, los medicamentos no van a hacer magia por nosotros. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es muy importante, hacer un poco de educación en salud como parte de ejercer la salud pública, ¿no? Que todos deberíamos. Entonces, como ya les mencioné, ¿cuál es el mecanismo que contribuye a la condición del síndrome metabólico? Resistencia al receptor de la insulina. Y miren, tan solo viendo ahorita en una clase de menos de 30 minutos, ya hemos resuelto una pregunta del USMLE, una pregunta para hacer la especialidad en Estados Unidos. O sea, es algo muy sencillo si entendemos solo las bases. Luego dice, un hombre de 40 años acude a la clínica quejándose de un aumento de dolor bilateral. Hay que ver las otras alternativas, ¿ya? La A dice inflamación granulomatosa en vasos de tamaño mediano. No, inflamación granulomatosa más me suena a granulomas que se producen en inflamación crónica, ¿no? Granulomas calcificantes, TBC, granulomas no calcificantes, por ejemplo, de las enfermedades inflamatorias intestinales. B, destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. ¿Alguien sabe de qué enfermedad es esto? La alternativa B. Dice destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. ¿Alguien sabe el chat? Por ahí alguien de cuarto, quinto año. Muy bien, Wildon. Es diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto? Y algo que ustedes deben de saber, ya más allá de este concepto, esta definición fisiopatológica básica de diabetes mellitus tipo 1, algo que debemos agregar a nuestro conocimiento es estos anticuerpos, estos autoanticuerpos, ¿a qué estructuras de las células beta pancreáticas van dirigidas? Eso investiguenlo. Son tres estructuras, si mal no recuerdo, de las células beta pancreáticas contra las cuales actúan estos autoanticuerpos. De ahí también es pregunta de exámenes. Mutación del gen del receptor de LDL. Si bien es cierto, hay dislipidemias de causa genética, están esta hipertrigliceridemia familiar, mixta familiar, pero no son muy frecuentes en nuestro medio. En nuestro medio, las causas más frecuentes de síndrome metabólico, dislipidemias, es multifactorial, dieta, tiene también cierta carga de herencia. Mm, hay una estadística que a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi endocrino, y es que tiene dos padres con obesidad, el hijo tiene el 80% de probabilidad, esperen, que voy a dibujar dos padres con obesidad. Voy a ponerles la O y la O de obesidad, ¿ya? El hijo tiene el 80% de probabilidad de también desarrollar obesidad. Y ustedes dirán, entonces es solamente por la obesidad, por la grasita acumulada, que mi nieto también puede hacer por la grasita acumulada. No, vamos allá. Los padres que en este caso, en este ejemplo, tienen obesidad, es porque sus hábitos alimentarios, porque su estilo de vida va enfocado o va predisponerlos a este sobrepeso, a esta obesidad, ¿cierto? Entonces, si ellos tienen este estilo de vida, ¿cómo será también el estilo de vida del hijo? Pues el mismo, sedentarismo, comida chatarra en casa, eh, eh, ver tele mientras uno come también. Hay estudios que mencionan que contribuye bastante al sobrepeso, a la obesidad. ¿Y por qué? Bueno, en el artículo que yo leí era porque cuando uno come viendo televisión, pues está más tiempo comiendo. Y segundo, porque no, y al estar más tiempo comiendo, también tiene el impulso de comer más. ¿Ok? Solo por estar más tiempo viendo la televisión, porque uno está distraído, ¿ok? Y la otra estadística es que si solo un padre es obeso, el niño tiene el 40% de probabilidad de también padecer obesidad. Entonces acá le ponemos una sola O y acá le ponemos un peso adecuado.
Y no recuerdo mucho cuál era el porcentaje de si los dos no tenían obesidad. Creo que era un porcentaje muy, muy bajo. Creo que 7, 14%. 7 a 14%. Entonces, por ahí les dejo esa cifra. Y ahora, el segundo caso clínico es un hombre de 40 años acude a la clínica quejándose de aumento de dolor bilateral en la rodilla, consecuencias del aumento de tejido adiposo. Recuerden que nuestra columna y nuestras piernas son los que soportan nuestro peso, entonces eh, hay mayor predisposición a la osteoartrosis, sobre todo ya en los adultos mayores. El dolor se desarrolló con el tiempo y ahora limita su movilidad. Afirma que el dolor empeora al finalizar el día, aunque presenta cierta rigidez matutina que dura 20 minutos. Solía tener éxito con los AINES, pero ya no le ayudó. Ha estado tomando metformina durante los 2 últimos años. Padece de obesidad grave con un IMC de 41. Además, informa que se siente cada vez más cansado durante el día. A menudo se queda dormido durante el trabajo y ya no se siente renovado cuando se despierta por la mañana. Consecuencias del síndrome metabólico. Tiene antecedentes familiares de artritis reumatoide por parte de su madre. En el examen físico no hay hinchazón ni dolor a la palpación de las rodillas, pero se siente crepitación en ambas articulaciones. ¿Cuál de las siguientes es la causa subyacente más probable de los síntomas? Vemos que tiene un IMC mayor a 40, ¿ok? Catalogándolo ya como obesidad mórbida. Y entonces acá tenemos las alternativas de A, enfermedad autoinmune; B, es un efecto secundario a la medicación; no, la metformina no produce este efecto secundario; del dolor en las rodillas; no tiene una infección sobreagregada; no tiene signos ni síntomas de una neoplasia, de una malignidad. Entonces aquí la respuesta, la causa de su sintomatología es el sobrepeso, ¿ok? Y algo que ustedes, bueno, todos debemos de saber, eh, a ver, creo que se está viendo en pantalla, sí. Algo que todos debemos de saber es cuáles son los criterios para realizar una cirugía bariátrica, que está muy en boga ahora, que son, primero, la edad; segundo, el IMC, o sea, tener obesidad mórbida. Ahora, imagínate que una persona no tiene un IMC mayor a 40, pero tiene un IMC mayor a 35, o sea, menos de 40, pero le agregas comorbilidades. Por ejemplo, un paciente con IMC mayor a 35, pero ha tenido un evento cardiovascular, pues ya tiene una consecuencia de esa obesidad mórbida, ya tiene las consecuencias del síndrome metabólico, una enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus. Entonces, no esperes a que el IMC sea mayor a 40, ya con 35 y con esas condiciones asociadas, está indicada cirugía bariátrica. La obesidad mórbida establecida al menos 5 años antes, fracasos continuos de tratamientos conservadores, no funcionó el cambio en el estilo de vida, no funcionaron los medicamentos. Ausencia de trastornos endocrinos, estabilidad psicológica. ¿Por qué ausencia de trastornos endocrinos? Porque si la causa de la obesidad es un trastorno endocrino, hay que tratar el trastorno endocrino de fondo. Por ese motivo, cuando ustedes vean a sus doctores de endocrino tratando a pacientes con síndrome metabólico, van a ver que para la siguiente consulta el paciente le piden 3 cosas. Perfil lipídico. ¿Por qué perfil lipídico? Para ver si la dieta que está haciendo está controlando los niveles de LDL, de triglicéridos, de HDL. Segundo, van a ver que ellos piden también hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque la obesidad también se presenta en el hipotiroideo. Entonces piden hormonas tiroideas para descartar una causa muy frecuente también de la obesidad. Y tercero, piden glucosa en ayunas. Eso siempre he visto a mis doctores que piden en el consultorio de pacientes con síndrome metabólico. Luego está la estabilidad psicológica del paciente, el entorno familiar y social favorable. Básicamente por una cuestión de apoyo emocional. Muy bien, chicos, eso es lo que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido, y que en su práctica clínica puedan ver algunos casos y que ahora cuando vean un paciente
con alteraciones en su laboratorio, cuando vean un paciente con colesterol en 200, 300, triglicéridos elevados, glucosa alta, LDL alto, HDL bajo, hipertenso, con obesidad central, espero que recuerden cuál es el principio de todo este síndrome metabólico y cuáles son todas